barco largo vikingo enterrado. Los arqueólogos usan un georradar de alta resolución para encontrar el barco largo de casi 20 metros enterrado a menos de 60 centímetros por debajo de la capa superior del suelo. El entierro vikingo más espectacular jamás encontrado. Tienes que pensar en cómo se organizaron realmente las redadas. ¿Quién era el dueño de los barcos? ¿Quién equipó a las personas en ellos? Arqueólogos en Dinamarca han descubierto una fosa común vikinga y el impacto en el lugar fue inmediato. Esta es una de las cosas que realmente queremos descubrir en esta excavación. Ha habido muchas preparaciones antes de poner el barco en el suelo. Lo que debería haber sido una excavación rutinaria expuso detalles que hicieron que el equipo se detuviera y reconsiderara todo lo que tenían delante. The local farmer who owned the land, he wanted to open it to see if he can find something interesting. Best ship, the most horses, best furniture. Everything is the best, the most expensive, the finest. En cuestión de minutos, quedó claro que este no era un sitio de entierro normal, sino algo mucho más perturbador. El campo que no debería haber contenido nada. El descubrimiento comenzó de una manera tranquila y muy ordinaria. La tierra pertenecía a un agricultor en la costa danesa que planeaba ampliar sus edificios de almacenamiento. La ley danesa requiere una inspección arqueológica antes de que se rompa el suelo, por lo que la Oficina Local de Patrimonio envió a un pequeño equipo para revisar el área. Según los informes, el equipo incluía a 2 arqueólogos daneses y varios voluntarios capacitados que ayudaron con la limpieza de la superficie. Nadie esperaba nada inusual. La mayoría de las prospecciones en áreas como esta revelan solo cerámica dispersa o los restos de antiguos límites de granjas. El equipo comenzó con una inspección básica y luego utilizó radar de penetración terrestre para completar un barrido rutinario. Esta tecnología es estándar en Dinamarca y ayuda a identificar características ocultas sin perturbar el suelo. El equipo de radar se movió en líneas rectas a lo largo del campo y las lecturas en vivo se transmitieron a un monitor portátil. Al principio, las formas en la pantalla parecían normales. Luego, uno de los investigadores notó una curva pronunciada bajo el suelo. Los técnicos esperaban una formación natural, así que ampliaron el escaneo. La curva continuó y pronto se conectó a una segunda línea. Estas líneas curvas eran demasiado limpias para ser naturales. Cuando extendieron el escaneo a una sección más amplia del campo, la imagen en el monitor cambió de formas dispersas a un solo contorno continuo. Era la forma completa de una estructura larga, curvada en ambos lados de una manera que recordaba el casco de un barco. Estaba a poca distancia bajo la capa superior del suelo, lo suficientemente cerca como para que los arqueólogos entendieran que estaban tratando con algo inusual. Los técnicos detuvieron el escaneo y revisaron el equipo en busca de fallos. Repitieron el barrido para descartar interferencias o errores técnicos. El segundo escaneo produjo exactamente el mismo resultado. Una estructura del tamaño de un barco vikingo estaba enterrada casi en la superficie. Varios miembros del equipo reaccionaron con incredulidad porque embarcaciones de esa escala normalmente se colocan profundamente dentro de túmulos funerarios protectores o se encuentran en áreas ya conocidas por actividad ceremonial. Encontrar un barco tan grande oculto cerca de la superficie de un campo agrícola activo no tenía sentido según los registros que conocían. Mientras continuaban revisando los escaneos, detectaron zonas de perturbación tenue alrededor del contorno. Estas zonas tenían una densidad de suelo inconsistente, lo que sugería que el terreno había sido alterado repetidamente durante un largo periodo. Algunos expertos creían que fue causado por el arado antiguo. Otros sospechaban de una actividad anterior debajo del barco. El equipo decidió abrir una cuadrícula de excavación controlada. Marcaron el perímetro, limpiaron las primeras capas de tierra y se prepararon para una investigación completa. El ambiente cambió de trabajo rutinario a una cautelosa emoción a medida que el contorno del barco se definía con cada capa removida. Quedó claro que el sitio no era un simple entierro, sino la puerta de entrada a algo más antiguo y mucho más complicado. El barco que no debería estar allí. A medida que la excavación avanzaba más profundo, comenzaron a emerger las primeras piezas del barco largo enterrado. El contorno que había parecido un fantasma en el radar ahora tomaba forma física. Lo primero que vieron fue la larga base del barco tomando forma bajo el suelo. Era más oscura que el suelo circundante y sorprendentemente limpia. Según los informes del equipo de campo, varios arqueólogos se detuvieron cuando reconocieron lo intacto que estaba. La madera misma había desaparecido hace mucho tiempo, pero la impresión en el suelo mostraba la curva completa del casco. Era el tipo de preservación que usualmente asociaban con túmulos funerarios protegidos, no con un barco descansando tan cerca de la superficie. La posición poco profunda se convirtió en un punto central de confusión.
Los entierros tradicionales de élite en Dinamarca se colocan mucho más profundos y cubiertos por grandes montículos. Este estaba solo a una corta distancia por debajo de la capa superior de tierra. El arqueólogo principal informó que el barco parecía haber sido colocado con prisa. Algunos creían que fue un entierro apresurado. Otros creían que la erosión podría haber reducido el nivel del suelo a lo largo de los siglos. Ninguna de estas teorías fue confirmada, pero añadieron tensión a la investigación. Algo en esta embarcación no seguía las reglas esperadas. Surgieron más sorpresas cuando el equipo descubrió la parte trasera del barco. Un semicírculo de piedras apareció en un patrón claro y organizado detrás de él. Las piedras no fueron colocadas por la naturaleza. Formaban un diseño ritual que ha sido registrado en algunos sitios raros en Noruega, pero casi nunca en Dinamarca. El tamaño del diseño lo hacía aún más inusual. Era demasiado grande para ser un simple marcador y demasiado intencional para ser un accidente. Algunos voluntarios sugirieron que podría haber una segunda disposición de piedras cerca del frente del barco, pero esto no ha sido verificado. La forma y el espaciamiento de las tablas coincidían con los métodos de construcción naval de finales del siglo IX. Sin embargo, los arqueólogos también encontraron marcas de herramientas anteriores. Estas marcas no encajaban con la línea de tiempo esperada. Un especialista señaló que las marcas se asemejaban a técnicas utilizadas por constructores de barcos suecos de un periodo anterior. Esta observación planteó una pregunta incómoda. Si se involucró la artesanía sueca, entonces el barco o viajó lejos o fue construido por un grupo mixto de trabajadores, lo cual contradice el registro histórico habitual de esta región. El equipo decidió ampliar la cuadrícula de excavación. Se prepararon para exponer más del suelo circundante porque el barco claramente formaba solo parte de una historia más grande y mucho más antigua. A medida que el equipo abrió un área más amplia, el suelo alrededor del barco mostró signos de actividad más antigua. Quedó claro que algo había sucedido aquí mucho antes de que el barco fuera enterrado. La tierra más antigua debajo del barco. Cuando el equipo excavó debajo del barco largo, notaron inmediatamente que el suelo cambiaba. La capa bajo la embarcación era más oscura y pesada, y su textura no coincidía con las capas superiores. El suelo mostraba claramente signos de actividad anterior. Esta fue la primera indicación fuerte de que el entierro del barco no era el propósito original del sitio. Algo más había sucedido aquí mucho antes de que los vikingos colocaran un barco en este lugar. La primera gran pista fue una dispersión de carbón y material vegetal, quemado sobre una superficie plana y uniforme. Esto no fue el resultado de un incendio accidental. Fue organizado y deliberado. Varios arqueólogos lo reconocieron como los restos de fuegos rituales controlados. Eso por sí solo generó preocupación. Tales fuegos suelen aparecer en zonas ceremoniales en lugar de asentamientos cotidianos. La idea de que esta área había albergado ceremonias repetidas comenzó a surgir rápidamente. Un segundo descubrimiento profundizó el misterio. Pequeños fragmentos de cobre aparecieron en grupos apretados e intencionales. Eran piezas simples, no objetos decorativos, y no eran bienes funerarios vikingos estándar. Nada sobre ellos coincidía con el entierro del barco arriba. Algunos expertos creían que podrían haber sido utilizados como ofrendas en un ritual pre-vikingo. Su colocación dejaba claro que pertenecían a un capítulo diferente de la historia del sitio. La tercera pista provocó la reacción más fuerte del equipo. Debajo del centro del barco encontraron un pozo circular que había sido rellenado mucho antes de que la embarcación se colocara encima. El pozo tenía una forma limpia y deliberada. Esto sugería que algo había sido colocado allí y luego retirado, o que había servido para un propósito que ya no dejaba rastros visibles. Fuera lo que fuera, los vikingos habían enterrado su barco directamente sobre él. Estos hallazgos dejaron a los arqueólogos inquietos. Cuanto más descubrían, más claro se volvía que el entierro del barco era solo el último evento en una secuencia mucho más antigua. El sitio había sido sagrado mucho antes de la llegada del barco vikingo. El equipo ahora entendía que estaban tratando con capas de actividad ritual acumuladas a lo largo de generaciones, cada una dejando rastros que ya no coincidían con la siguiente. Estos hallazgos dejaron a los arqueólogos con un claro desafío. El sitio era más antiguo y complejo de lo esperado, y el equipo ahora necesitaba un marco más amplio para entender qué tipo de prácticas habían dado forma a este terreno mucho antes de que el barco fuera colocado encima. Tradiciones funerarias que susurran a través de los siglos. Mientras el equipo estudiaba las capas más antiguas debajo del Longship, compararon sus hallazgos con patrones de entierro conocidos de sitios escandinavos antiguos. Estas primeras tumbas no eran aleatorias. Muchas estaban alineadas con el sol naciente o poniente, una elección destinada a guiar a los muertos hacia la renovación o el paso adelante.
Este tipo de orientación ayudó a los arqueólogos a entender que el suelo debajo del barco era parte de una larga tradición que valoraba mucho la dirección, el orden y la estructura ritual. A continuación, el equipo revisó material de tumbas de la Edad de Hierro danesa que mostraban claros signos de ceremonia organizada. Objetos como amuletos simples, ofrendas quemadas y pequeñas herramientas rituales aparecieron en varios de estos sitios. Su consistencia en múltiples ubicaciones mostró que estas comunidades seguían reglas establecidas al preparar el suelo sagrado. Esto inquietó a los arqueólogos porque el suelo debajo del Longship coincidía más estrechamente con estas prácticas antiguas que con las costumbres de entierro de barcos vikingos. El equipo también notó evidencia de tumbas regionales que incluían objetos protectores en lugar de armas. Estos objetos, figuras talladas, amuletos y pequeños símbolos utilizados para proteger líneas familiares o espacios de clanes, apuntaban a un tipo diferente de rol ceremonial en las primeras áreas de entierro. Esto ayudó a los investigadores a considerar que la tierra bajo el Longship pudo haber sido utilizada para un propósito específico antes de que el barco fuera colocado encima. Finalmente, la presencia de rastros de fuego ritual bajo el Longship conectó el sitio con un comportamiento ceremonial de larga data. Los grupos escandinavos tempranos a veces preparaban el terreno de entierro con fuegos controlados para purificar el área. El carbón y la materia vegetal quemada en el sitio encajan exactamente con este patrón. Esto fortaleció la idea de que el terreno había tenido significado mucho antes de que llegaran los vikingos. Tomados en conjunto, estos detalles mostraron que el entierro del Longship se colocó sobre un área ceremonial más antigua utilizada para actividades rituales repetidas. Pero antes de que pudieran determinar quién usó este terreno, otro descubrimiento cambió la dirección de la investigación. El equipo de guerra que nadie esperaba encontrar. A medida que el equipo abrió una nueva sección de la zanja junto al casco del Longship, un agudo sonido metálico surgió del suelo y hizo que todos se detuvieran. Los excavadores apartaron la tierra suelta y descubrieron un pequeño grupo de puntas de lanza de hierro apretadas juntas. No estaban dispersas por el tiempo o la erosión. Estaban agrupadas ordenadamente, como si alguien las hubiera colocado allí a propósito. El descubrimiento detuvo al equipo porque este tipo de colocación cuidadosa es rara en entierros normales. Según las notas de campo, el excavador principal examinó el grupo y vio de inmediato que cada punta de lanza había sido colocada de manera organizada. No muy lejos del grupo de lanzas comenzaron a aparecer humbos de escudo. Estas placas circulares estaban dispuestas en forma de media luna, cada una mirando en la misma dirección. Fueron enterradas con un orden que sugería un plan y un patrón. Los voluntarios que habían trabajado en trincheras anteriores compararon notas y dijeron que nunca habían visto una disposición tan organizada dentro de un contexto funerario en esta región. Algunos sugirieron que podrían haber sido colocados en formación para representar un muro de escudos. Otros advirtieron que esto era especulación y que el patrón podría tener otro significado. Las hojas que surgieron a continuación reforzaron la sensación de una presencia militar. Varios fragmentos de espada mostraban marcas de afilado idénticas a lo largo de sus bordes. La uniformidad sugería un taller común o un estándar compartido para el mantenimiento de armas. Un conservador informó que las marcas de afilado coincidían con técnicas vistas en campamentos militares conocidos en lugar de en tumbas privadas de alto estatus. Esto apuntaba hacia un entrenamiento colectivo o un mantenimiento centralizado de armas. Aparecieron haces de puntas de flecha en grupos. Cada haz contenía puntas finamente hechas que diferían ligeramente de las otras en tamaño y forma. Los arqueólogos trataron los paquetes como agrupaciones tácticas. Según algunas interpretaciones reportadas por el equipo, los paquetes podrían reflejar diferentes roles en un campo de batalla, como hostigadores frente a arqueros de línea principal. Esta interpretación no era segura, pero se sumó a la creciente creencia de que el sitio tenía una función marcial. Un fragmento de armadura hizo una aparición inesperada. Llevaba incrustaciones decorativas, a diferencia de las que se encuentran típicamente en contextos daneses. Algunos expertos del equipo creían que el estilo insinuaba una influencia de fuera de la región inmediata. Esto planteó preguntas sobre de dónde provenía el equipo y quién lo había utilizado. Las ataduras de cuero encontradas cerca estaban rígidas y desgastadas de maneras que indicaban un uso repetido. Los patrones de desgaste coincidían con los vistos en equipo utilizado en combate activo en lugar de exhibiciones ceremoniales. El suelo también produjo grupos de piedras de afilar rotas. Las piedras estaban dispuestas en conjuntos cortos como si hubieran sido guardadas donde se afilaban armas regularmente. Un conservador de armas sugirió que este patrón es más típico de un arsenal o un campamento que de una tumba de élite. Estos descubrimientos llevaron al equipo a plantearse preguntas difíciles. ¿Estaban sobre un entierro en un campo de batalla donde los combatientes habían sido sepultados en el lugar?
¿Habían descubierto un almacén o depósito de equipo militar que luego fue enterrado? ¿O la disposición representaba una deposición ritual con simbolismo marcial? Algunos informaron que los voluntarios susurraban sobre una posibilidad que nadie quería nombrar. La única certeza era que los hallazgos no encajaban en categorías simples. La excavación dio un giro dramático cuando la siguiente capa reveló restos humanos. La fosa común de mujeres que nunca debieron existir. La tensión en la trinchera aumentó mientras el equipo retiraba la tierra del primer esqueleto completamente expuesto. Al principio, no había una señal clara de identidad, solo la forma familiar de una figura humana. El equipo trabajó lentamente, limpiando cada hueso para que no se pasara por alto nada. Cuando la estructura pélvica se hizo visible, uno de los osteólogos se detuvo y pidió a todos que revisaran de nuevo. La pelvis era inconfundible. Pertenecía a una mujer. Toda la zanja quedó en silencio. Según los informes, varios miembros del equipo inicialmente creyeron que estaban interpretando mal los huesos. Repitieron el examen y llegaron a la misma conclusión. El primer esqueleto en esta formación oculta durante mucho tiempo era femenino. El descubrimiento provocó una ola de confusión. A medida que el equipo continuaba removiendo tierra, aparecieron más esqueletos. Estaban tan juntos en una formación tan apretada que parecía intencional. El análisis pélvico del segundo y tercer esqueleto confirmó que también eran mujeres. El patrón continuó de un cuerpo al siguiente. Los investigadores entendieron que este no era un caso aislado. Era un grupo entero de mujeres enterradas con precisión militar. Algunos expertos del grupo informaron que los patrones de desgaste en los esqueletos sugerían combatientes entrenados. Los puntos de inserción muscular en los brazos y hombros mostraban signos de uso repetido de armas. Fracturas curadas indicaban lesiones anteriores que se habían sanado durante la vida, del tipo que se ve en individuos acostumbrados al conflicto físico. La orientación de los esqueletos añadió otra capa de misterio. Cada cuerpo estaba orientado en la misma dirección. Estaban dispuestos en una formación que no coincidía con ninguna costumbre funeraria vikinga conocida. La precisión del diseño dejó al equipo inquieto porque sugería una identidad compartida o un propósito unificado. Cuando descubrieron las manos y los torsos, el impacto fue mayor. Muchos de los esqueletos tenían armas colocadas a su lado o sostenidas en sus brazos. Estas armas estaban posicionadas cuidadosamente, no arrojadas ni dispersas. Según algunas interpretaciones discutidas en el lugar, esta colocación podría reflejar una unidad de combate coordinada, aunque nada en el registro histórico apoya la existencia de tal grupo. Mientras los excavadores trabajaban alrededor de los torsos, encontraron objetos que hicieron la situación aún más inusual. Pequeñas cruces yacían cerca de las costillas y cuellos de varias mujeres. Algunas cruces estaban talladas en hueso de ballena. Otras estaban hechas de bronce. Algunas de madera se conservaron en bolsillos de suelo con muy poco oxígeno, permitiendo que los detalles sobrevivieran. La colocación de las cruces parecía intencional. La presencia de símbolos cristianos en un entierro que claramente precedía la conversión oficial de Dinamarca planteó preguntas inmediatas. Algunos expertos creen que las cruces eran posesiones personales que reflejaban un contacto temprano con comunidades cristianas. Otros argumentaron que podrían representar un grupo pequeño y secreto que practicaba rituales cristianos mucho antes de que los gobernantes daneses aceptaran la nueva fe. Ninguna de estas teorías pudo ser confirmada, pero todas destacaron el mismo punto. Estas mujeres pertenecían a un sistema de creencias que no encajaba en las líneas de tiempo aceptadas. La contradicción impactó a todo el equipo. Los esqueletos mostraban las características de guerreros profesionales, mientras que los objetos funerarios reflejaban influencia cristiana. La combinación no debería haber existido junta en este periodo. La evidencia apuntaba a la posibilidad de que una orden de guerreras organizadas hubiera operado en esta región, quizás con vínculos a enseñanzas cristianas tempranas que nunca se registraron en fuentes sobrevivientes. Las implicaciones eran abrumadoras. Si fuera cierto, esto requeriría un replanteamiento completo de los roles de género, el desarrollo religioso y la estructura militar en la sociedad escandinava temprana. El descubrimiento sacude al equipo, pero la investigación avanza más, buscando una confirmación científica que determinará si este entierro representa una aberración aislada o un fenómeno que exige reescribir la historia de Dinamarca. La ciencia forense que reescribe la historia de Dinamarca. La excavación entró en su etapa final cuando los equipos forenses llegaron al sitio. Comenzaron su trabajo recogiendo muestras de huesos de varias de las mujeres. El análisis de ADN fue la primera prueba importante. Cuando llegaron los resultados, los hallazgos sorprendieron a todo el grupo. Las mujeres no provenían de una sola región. Sus marcadores genéticos los vinculaban a diferentes partes de Escandinavia e incluso a comunidades a lo largo de la costa del Báltico.
Esto significaba que no eran un grupo familiar local o una milicia de aldea. Habían sido reunidos desde lugares distantes. Según algunas interpretaciones del equipo genético, esto apuntaba hacia un sistema de reclutamiento en lugar de una tradición de asentamiento aislado. Se realizaron pruebas isotópicas. Midieron las firmas químicas preservadas en los huesos que reflejaban la dieta y los patrones de vida a largo plazo. Los resultados mostraron un alto nivel de similitud entre todas las mujeres. Esto indicaba que comían la misma comida, se entrenaban en el mismo entorno y vivían en un entorno comunitario durante años. Los isótopos también sugirieron viajes frecuentes a través del agua, lo que significa que se movían juntos como una unidad. Estos hallazgos reforzaron la teoría de que formaban parte de un grupo organizado con rutinas estrictas y obligaciones compartidas. Las marcas de trauma en los huesos revelaron las últimas horas de sus vidas. Muchos de los esqueletos mostraban heridas de armas en ubicaciones similares, especialmente a lo largo de las costillas y los brazos superiores. Estas no eran heridas al azar. Reflejaban un combate coordinado o una sola batalla donde las mujeres lucharon en formación. El patrón de trauma indicaba que enfrentaron al mismo oponente en el mismo momento. Los especialistas forenses informaron que algunas heridas fueron mortales, mientras que otras revelaron golpes infligidos después de que las mujeres ya estaban en el suelo. La escena sugería un conflicto violento e intenso. La química del suelo alrededor de los cuerpos confirmó que el entierro tuvo lugar muy rápidamente. La capa superior del suelo no mostró signos de exposición prolongada. Las mujeres fueron colocadas en el suelo dentro de unos días después de sus muertes. Esta urgencia sugería un entierro en el campo de batalla o un intento de proteger a los muertos antes de que los enemigos pudieran regresar. Nada en el entierro reflejaba una planificación lenta o retrasos ceremoniales. El análisis de metales añadió otra capa de complejidad. Varias armas llevaban inscripciones que combinaban símbolos cristianos tempranos con patrones tradicionales nórdicos. Algunos expertos creían que esto representaba una forma temprana y experimental de identidad cristiana. La datación por radiocarbono luego confirmó que el entierro ocurrió antes de la cristianización oficial de Dinamarca bajo Harald Bluetooth. Esto implicaba que el cristianismo pudo haber entrado en la región silenciosamente a través de redes ocultas o círculos clandestinos mucho antes de la conversión real. Estos hallazgos combinados apuntaban hacia una conclusión. Las mujeres pertenecían a una hermandad guerrera organizada con creencias cristianas. Su grupo había sido borrado de la historia o nunca registrado. Con la base científica completa, el enfoque final se centra en el impacto de este descubrimiento y cómo desmantela creencias arraigadas sobre la identidad, la fe y la guerra vikingas. Si disfrutaste de esta inmersión en el descubrimiento, asegúrate de dar me gusta al video y suscribirte para más historias como esta.